El Evangelio es poder de Dios. Muchas veces hemos oído acerca del significado de Evangelio, que significa buenas noticias. Pero no se limitan a ser esas buenas noticias. Son palabras que contienen el poder de Dios para traer salvación, una vida abundante y la esperanza de la vida eterna con Jesús. Hoy veremos el significado de esto a través de la vida de Saulo, Pablo, antes y después del Evangelio. Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a recibir de la palabra de Dios. Como vimos, aprenderemos sobre lo que es el Evangelio y la responsabilidad que tenemos con él. No debemos ignorar esto, pues somos los hijos de Dios los encargados de llevar esas buenas noticias a muchos. Aprenderemos esto a través del ejemplo de Pablo en Hechos 8, versículo 3. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Hechos 9, del 3 al 6. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». La palabra evangelio significa buenas noticias. Son las buenas noticias de lo que Dios hizo para salvar al hombre del pecado y sus consecuencias. Es imposible predicar el evangelio sin usar palabras. Si bien es cierto que las personas pueden notar el poder transformador del evangelio en nuestras vidas, es igualmente cierto que no podrán saber cuáles son las buenas noticias a menos que se las anunciemos. Para empezar, veremos la posición de Saulo de Tarso con respecto al evangelio antes de su conversión para conocer su trasfondo. Al lado de cada oración que veremos ahora están los versículos para que puedas buscarlos y leerlos y confirmar lo que dice acá. Saulo participó de la muerte de muchos cristianos, incluyendo la de Esteban. Arrastraba a hombres y mujeres. Asolaba y perseguía a la iglesia hasta la muerte. Encarceló a muchos creyentes. En sí, Saulo no perseguía a la iglesia, sino al mismo Señor Jesucristo. Hizo mucho daño a los creyentes en Jerusalén. Azotaba a los santos del Señor y los amenazaba de muerte. Hizo muchas cosas contra el nombre del Señor. Castigó a los cristianos en las sinagogas, los obligaba a negar la fe y enfurecido sobremanera contra ellos. Esta actitud de Saulo de Tarso significaba que el evangelio para él era insignificante, anormal, que no valía la pena y que se debía acabar. Sin embargo, camino a Damasco, en su intento de seguir persiguiendo a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús, Hijo de Dios. A partir de allí, las cosas cambiaron tanto para Saulo como para la iglesia. Eso lo vemos en Hechos 9, del 1 al 22. Después de su conversión, el apóstol Pablo se dio cuenta y experimentó en su propia vida el verdadero significado del evangelio. No solo su vida fue cambiada, transformada, regenerada, también su manera de pensar con respecto al evangelio fue cambiado gracias al poder de Dios. Eso lo podrás ver a través de las epístolas o cartas que él escribió, es decir, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Veamos ahora, basados en lo que leímos, razones por las cuales el evangelio es poder de Dios. Para sanar, Mateo 8:8, Marcos 1:34, Lucas 10:9. Para liberar, Juan 8:32 y 36. Para salvación, Romanos 1:6. Para justificación, Romanos 1:17. Para transformar, 2 Corintios 5:17. No hay poder alguno que se pueda comparar al poder del evangelio. Es inigualable e incomparable.
Es un poder que no se puede comparar con nada en este mundo. El Evangelio es poder de Dios, en griego dunamis, una de las 4 palabras griegas que designan un poder muy grande: energía, capacidad, gran fuerza, habilidad grande, fortaleza, poder divino que vence a toda resistencia. Romanos 1:16. Saber que el Evangelio es poder de Dios es razón suficiente para no avergonzarnos ni apenarnos de lo que creemos, profesamos, predicamos, seguimos un Evangelio poderoso. Después de haber estudiado la palabra, concluimos que el Evangelio no es religión, filosofía, leyenda, historia, invento humano, opio de los pueblos, sino poder de Dios, poder del cielo, poder de lo alto. Ahora oremos. Padre amado, gracias Dios porque por medio del Evangelio es que llegué al conocimiento de tu palabra y pude recibir esas buenas noticias de salvación y conocer acerca de tu gran amor por mí y por la humanidad. Te pido que me guíes para ser un portador de esas buenas noticias y hablar sin temor para que otros puedan recibir salvación y vida eterna por medio de tu gracia y así sean transformados por tu poder, tal como lo hiciste con tu siervo Pablo. Gracias, Señor, por escogerme. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora veamos el resumen de lo aprendido el día de hoy. Evangelio significa buenas noticias acerca de lo que Dios hizo para salvar a la humanidad por medio de Jesús. Saulo de Tarso, Pablo, estuvo en contra del Evangelio y causó mucho daño a los creyentes de su tiempo. Cuando Saulo se convirtió, experimentó en su vida el poder transformador del Evangelio, lo cual cambió su vida por completo. El Evangelio es poder de Dios, un poder incomparable que debo compartir sin temor para que otros también sean salvos. Continuamos con el pensamiento para recordar. El Evangelio es el poder de Dios para salvación y para transformar vidas a través de Jesucristo. Como hijos al servicio de Dios tenemos una misión muy importante que nos ha sido encomendada por el Señor. Este es un trabajo que Dios nos pidió hacer y en los Evangelios lo vemos en varias ocasiones. Este trabajo es la obra evangelizadora. Esta reflexión confirma de manera general lo aprendido hoy, así que sigue adelante con esta enseñanza. Bendiciones para este día. Que Dios te siga instruyendo para que seas un instrumento para que puedas mostrar el poder de Dios a través del Evangelio. Hasta pronto.